Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias por estar aquí. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Sí, lista. Sí. Estupendo, fenomenal. Pues hoy podríamos hablar de una cosa que para mí es bastante interesante y muy curiosa, que es el estudio más largo jamás realizado. Oh, qué bueno. Pero certificado, o sea, de verdad, Sí. no sí. No de boquilla, sino Auténtico. hecho por universidades. Sí, exactamente. Bueno, pues resulta que hace poco se hizo una encuesta a millennials, a gente joven, preguntándoles qué era lo más importante para ellos. Entonces, curiosamente, un 80% dijo que lo más importante era ser ricos. Sí. Luego, como número 2, también lo más importante era ser famoso. Y un porcentaje muy pequeño era ser feliz. Entonces, es curioso que hay como un patrón en el que todo el mundo pues o quiere ser famoso o quiere ser rico o quiere ser rico y famoso. Desde luego, qué curioso. Pero nadie se enfoca a largo plazo en querer ser feliz. Entonces, si tú pudieras invertir ahora en tu yo futuro, ¿en qué invertirías, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata este estudio. Es que fíjate, pasa lo siguiente. Sí. Los padres, ¿qué quieren de sus hijos? Que sean felices. Bueno, que sean mejores, que sean felices, pero que tengan mejores posibilidades que ellos las tuvieron. Sí, o sea, pero en el fondo, que sus hijos sean felices. Sí. Que se sientan bien. Sí. Pero en los colegios se aprende a ser feliz, ¿no? Aprendes aritmética, geografía. Sí, a ser competitivo laboralmente. Exactamente. Aprendes matemáticas, pero nadie te enseña cómo ser feliz. No, la verdad es que es bastante curioso. Y lo que sabemos sobre la felicidad y, la historia del ser humano, en la mayoría de casos es siempre preguntando a otros seres humanos. Luego lo escribimos y se recopila, pero siempre es por tradición oral. Sí. Y es preguntando a cosas. Y claro, cuando le preguntas a una persona, el riesgo que corremos es que el cerebro con el tiempo se inventa cosas. Sí, así es. Siempre pues cambia el pasado, lo magnifica. Hay cosas que no ocurrieron que realmente piensa que sí ocurrió. Claro, porque hay como una pérdida de datos, que es normal, porque la memoria va perdiendo algunos datos. Entonces el cerebro tiene la costumbre, dijéramos así, en plan gracioso, de rellenar esos datos, sea fiable o no sea fiable. O sea, haya pasado o no haya pasado, lo que quiere es rellenar esos datos. Para hacer como una historia coherente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué pasaría si pudiéramos estudiar una persona a lo largo de toda su vida? Sería fantástico. Hombre, podríamos ver, pues, qué le hace feliz a esa persona, saber si realmente hay condiciones que puedan ver si una persona puede vivir más tiempo o menos tiempo, qué es lo que afecta a eso. Sí. Y bueno, pues en general, la actividad cerebral, el deporte, bueno, todo esto, si pudiéramos realmente recopilarlo, ¿no? Sí. Entonces, hay este estudio que se realizó hace más de 80 años y todavía sigue en marcha, que lo inició la Universidad de Harvard. Y lo que hizo fue tomar a 724 hombres y empezó un estudio sobre su vida. Entonces, ahora mismo está el director, se llama Robert Waldinger, que es el cuarto director. Claro. Entonces, claro, el problema que tienen los estudios es que no duran más de 10 años, por ejemplo. No hay una continuidad en el tiempo y se pierden datos. Puede ser porque, claro, no hay financiación, entonces no sigue, nadie sigue el proyecto o la gente se muere. Entonces, claro, es complicado que tenga tanta durabilidad, pero por una serie de factores y quizás un poco de suerte también,
este estudio se ha seguido realizando desde 80 años ininterrumpidamente. Entonces, claro, hay un montón de información. Entonces, claro, todavía hoy, de los 724 hombres, quedan 60 hombres vivos que tienen más de 90 años y se sigue estudiando, pues no solamente a estas personas, sino a más de los 2.000 hijos que han tenido. Entonces, este estudio empezó en 1938, justo, bueno, en Harvard, ya lo he dicho, cuando toman estudiantes de Harvard. Sí. Y justo cuando acaban de estudiar en Harvard, muchos los mandan a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que se les ocurrió fue tomar a dos grupos. Un grupo era estudiantes de Harvard, ¿no? Pero luego tomaron a otro grupo que eran niños pobres, niños indigentes que vivían en zonas deprimidas de la zona de Boston. Entonces estaban, digamos, la élite y los ricos, los que estudiaban, y luego había otro grupo que fueron escogidos justamente porque vivían en zonas terriblemente pobres, vivían en la calle. O sea, muchos de ellos no tenían agua, vivían en la calle. Claro, ningún medio. Y todos tenían unos 19 años. Entonces, bueno, lo que hicieron fue hacerle todo tipo de pruebas físicas, pruebas médicas, test psicotécnicos, y se habló con sus padres también. Entonces, bueno, pues empieza el estudio y luego, pues claro, estos chicos luego se convirtieron en adultos. Entonces, pues hubo de todo. Hubo gente que se convirtió en doctor, otros que trabajaban en fábricas, otros que fueron electricistas, abogados, uno llegó a presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, algunos también se hicieron alcohólicos. Claro. Y otros esquizofrénicos. Sí. Algunos se hicieron ricos. Sí. Y otros pobres. Algunos de la nada pasaron a tener una riqueza, llegaron a ser millonarios, y otros exactamente lo contrario, de millonarios lo perdieron absolutamente todo. Entonces lo que hacían es que cada 2 años mandaban las preguntas y se seguía el estudio, ¿no? Entonces lo curioso es que los niños pobres, ¿no?, cuando ya eran adultos, decían: pero ¿por qué queréis seguir preguntándome si mi vida no es tan importante, no es tan interesante? Y curiosamente el de Harvard nunca preguntaba eso. Qué cosa. Sí. Es bastante curioso. Entonces, bueno, lo que hacían también era hacerle escáneres cerebrales, de cuerpo. Se les sacaba sangre, pues esto se hablaba con los hijos, ¿no? Y se empezó a hablar con las mujeres también. Entonces, hace como unos 10 años empezaron por primera vez a hablar con las esposas, las mujeres, a ver si estarían dispuestas a participar en el estudio. Y decían, bueno, ya era hora. O sea, llevan aquí haciendo 50, 60 años el proyecto, y ahora pues empiezan a hablar, pues sí, por supuesto querían participar, ¿no? Y eso todavía ha abierto más una amalgama de curiosidades acerca de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido de este estudio? Pues que en realidad no tiene nada que ver con el tema de trabajar duro, con el dinero y con la fama, sino que es curioso, pero lo más importante es todo va en torno a las relaciones que tenemos con los demás. Si tenemos buenas relaciones, somos más felices y más sanos. Ya está, esta es la conclusión del estudio. Entonces, bueno, mirado más detenidamente, hay 3 grandes lecciones que se sacan. Que quizás lo más importante es que la soledad mata y el estar en comunidad alarga la vida. Entonces, si tú te sientes solo, pues no es lo mismo
estar solo rodeado de gente, Sí, sí. que a lo mejor puedes estar solo en pareja también, que es sentirte como parte de una comunidad, ¿no? Entonces es más sano cuando te sientes parte de esa comunidad. Y la soledad es tóxica, somos menos felices y tenemos un rápido deterioro cerebral cuando nos sentimos solos. Y claro, lo triste de esto es que en Occidente 1 de cada 5 personas en algún momento de su vida se siente solo. Pero bueno, esto hay que distinguir entre la soledad y el estar solo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, el conflicto es realmente malo para nuestra salud. Nuestra salud mental y física. Si te parece, lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Y vamos a seguir con las conclusiones de este Seguiremos. estudio en la próxima lección que vamos a hablar. ¿Te parece? Me parece fantástico. Venga, fenomenal. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Gracias. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.